Había una vez un jardín que no existía en ningún mapa, no porque estuviera escondido, sino porque vivía en ese espacio sagrado entre el mundo visible y el invisible, donde todas las verdades profundas aguardan a ser descubiertas. En este jardín, una niña de ojos oscuros y manos inquietas aprendió algo que la humanidad ha olvidado 1000 veces y recordado otras tantas: que la paciencia no es la habilidad de esperar, sino la capacidad de florecer mientras esperas. Su nombre era Lía, aunque podría haber sido el tuyo, el mío, o el de cualquier alma que alguna vez sintió que el tiempo era un enemigo en lugar de un aliado. Tenía 7 años cuando comenzó esta historia, pero en verdad, esta historia no tiene edad. Es tan antigua como la primera semilla que cayó en tierra fértil y tan nueva como el suspiro que acabas de exhalar. Observa cómo comienza, no con grandes acontecimientos, sino con un momento ordinario que contenía, sin saberlo, todo un universo de significado. Era el final de un día de verano, cuando el sol pinta el cielo con todos los colores del fuego suave. Lía estaba sentada en el pórtico de madera de la casa de su abuela, columpiando las piernas con esa energía perpetua que tienen los niños, como si sus cuerpos fueran demasiado pequeños para contener toda la vida que late dentro de ellos. En sus manos sostenía una semilla común, del tipo que nadie miraría 2 veces, marrón, pequeña, arrugada, sin promesas visibles. Su abuela, una mujer cuyo rostro era un mapa de arrugas sabias y cuyas manos conocían el lenguaje de la tierra, le había dado esa semilla aquella mañana con una sola instrucción: plántala, cuídala y aprende. ¿Aprende qué, abuela?, había preguntado Lía, con esa curiosidad voraz de quien aún cree que todas las preguntas tienen respuestas inmediatas. La anciana había sonreído, una sonrisa que contenía océanos de comprensión. Eso lo descubrirás tú misma, pequeña jardinera de almas. Ahora, mientras el día moría lentamente y las sombras se alargaban como dedos oscuros sobre la tierra, Lía miraba la semilla en su palma. Le parecía imposible que algo tan pequeño, tan insignificante, pudiera enseñarle nada importante. ¿Qué podía aprender de un trozo de vida dormida? No lo sabía entonces, pero esa pregunta era el primer paso de un viaje que transformaría no solo su comprensión del mundo, sino su comprensión de sí misma. Porque la paciencia, esa virtud tan celebrada y tan malentendida, no es una lección que se aprende con la mente. Es una verdad que se revela en el cuerpo, en el corazón, en el ritmo mismo de tu respiración, cuando finalmente comprendes que tú también eres una semilla plantada en el jardín del tiempo, esperando tu propio florecimiento. ¿Alguna vez te has sentido como Lía, sosteniendo algo pequeño en tus manos, un sueño, una esperanza, una posibilidad, y preguntándote si vale la pena el esfuerzo de cultivarlo? ¿Te has descubierto mirando tu vida como si fuera una semilla que tarda demasiado en germinar? Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a desconfiar del tiempo, un mundo donde todo debe ser instantáneo: la comida, la comunicación, la gratificación, incluso el amor. Hemos olvidado que las cosas más hermosas de la existencia, un árbol centenario, una amistad profunda, la sabiduría verdadera, la transformación del alma, requieren algo que nuestra cultura moderna considera casi una debilidad: la paciencia. Pero la paciencia no es pasividad, no es resignación, no es simplemente sentarse y dejar que el tiempo pase como agua entre los dedos. La paciencia es un acto radical de confianza. Es la valentía de plantar algo hoy,
sin saber si lo verás florecer mañana. Es la fe inquebrantable en los procesos invisibles, en las raíces que crecen en la oscuridad, en los milagros silenciosos que ocurren cuando nadie está mirando. Esta es una historia sobre esa paciencia, pero es también una historia sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros, que somos semillas y jardineros al mismo tiempo, que esperamos nuestro propio florecimiento mientras aprendemos a nutrir lo que aún no podemos ver. Aquella tarde, Lía tomó una pequeña pala de jardín y caminó hacia el rincón del patio que su abuela había designado como su espacio sagrado. La tierra allí era oscura y rica. Había sido trabajada durante generaciones. Mientras cavaba un pequeño agujero, sintió cómo la tierra se deslizaba entre sus dedos, fresca y viva. Había algo en ese contacto que la calmaba, aunque no entendía por qué. Colocó la semilla en el agujero, tan pequeña, tan vulnerable. La cubrió suavemente con tierra, como si estuviera arropando a un bebé. Luego, con el entusiasmo típico de la niñez, corrió a buscar agua y empapó la tierra con generosidad. «Ya está», anunció triunfante a su abuela. «La planté. ¿Cuándo va a crecer?» La abuela levantó la vista del libro que estaba leyendo. Esos ojos antiguos, brillando con una luz que Lía no podía descifrar todavía. «¿Cuándo quieres que crezca?» «Ahora, mañana, pronto». Las palabras salieron de Lía como pájaros impacientes escapando de una jaula. «Entonces aprenderás la primera lección», dijo la abuela suavemente. «Las semillas no escuchan nuestros deseos. Escuchan leyes más antiguas que tú y yo, leyes escritas en el lenguaje del tiempo y la transformación». Lía no entendió, pero empezó a esperar. Al día siguiente, corrió al jardín apenas se despertó. El sol apenas había despuntado en el horizonte, pintando el cielo de rosa y dorado. Se arrodilló junto al pequeño montículo de tierra donde había plantado su semilla y lo observó con intensidad, como si la fuerza de su mirada pudiera acelerar el milagro. Nada, solo tierra. «Quizás mañana», se dijo a sí misma, pero mañana llegó, y con él solo más tierra. Y al día siguiente también, y al siguiente. Una semana completa pasó, y Lía comenzó a sentir algo que nunca antes había nombrado, pero que reconocía en su pecho como una piedra pequeña y fría: la frustración. «No está funcionando», le dijo a su abuela una tarde, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «La semilla está rota, o muerta, o quizás nunca fue una semilla de verdad». La abuela dejó escapar una risa suave, como el sonido del viento entre las hojas. «¿Rota? ¿Muerta? Oh, pequeña, la semilla está más viva que nunca. Está haciendo exactamente lo que debe hacer». «Pero no puedo verla», protestó Lía. «¿Y eso significa que no está pasando nada?» Esa pregunta flotó en el aire como polen dorado. Lía la sintió penetrar algo profundo dentro de ella, un lugar que aún no tenía palabras. «Ven», dijo la abuela, extendiendo su mano venosa y fuerte. «Déjame mostrarte algo». La llevó a la cocina, donde había estado preparando pan. La masa descansaba en un bol grande, cubierta con un paño húmedo. La abuela levantó el paño. La masa había crecido hasta casi duplicar su tamaño. «¿Viste la masa crecer?», preguntó la abuela. Lía negó con la cabeza. «¿La escuchaste crecer?». «Otro no. Pero creció, ¿verdad? Porque algunos procesos ocurren en el silencio, en la oscuridad, fuera de nuestra vista. El crecimiento real, el crecimiento verdadero, siempre es invisible al principio». Lía miró la masa con nuevos ojos. Había algo misterioso en eso, algo que su mente de 7 años apenas podía captar, pero que su corazón comprendía perfectamente. «Tu semilla está creciendo», continuó la abuela.
pero está creciendo hacia abajo primero, no hacia arriba. Está desarrollando raíces, porque un árbol sin raíces profundas es solo una ilusión de fortaleza. Las raíces son lo primero, siempre. Esa noche, acostada en su cama, Lía pensó en las raíces. Imaginó su semilla allá abajo, en la oscuridad de la tierra, estirándose lentamente, buscando agua, buscando nutrientes, aferrándose a la vida con una determinación silenciosa. No podía verla, pero ahora sabía que estaba allí, trabajando, creciendo, transformándose. Y sin darse cuenta, había aprendido la segunda lección, que la fe es la capacidad de honrar lo invisible. Los días se convirtieron en semanas. Lía visitaba su pequeño jardín cada mañana y cada tarde. Un ritual que se volvió tan natural como respirar. Regaba la tierra con cuidado, hablaba con su semilla invisible, le contaba sobre su día. A veces se sentía tonta haciendo esto, hablándole a la tierra como si pudiera escucharla. Pero había algo en ese acto que la llenaba de una paz extraña. Su abuela la observaba desde la distancia, sonriendo para sí misma. Sabía lo que estaba sucediendo. Había visto este proceso antes, no solo en jardines, sino en almas. El proceso mediante el cual un ser humano aprende que el tiempo no es un enemigo, sino un maestro, que la espera no es un vacío, sino un espacio lleno de potencial invisible. Una tarde, mientras Lía regaba su parcela, una niña del vecindario se acercó. Se llamaba Vera y era conocida por su impaciencia y su lengua afilada. «¿Todavía esperando que crezca esa cosa?», preguntó Vera con una risa burlona. «Mi mamá plantó flores la semana pasada y ya están floreciendo. Quizás tu semilla realmente está muerta». Lía sintió algo oscuro moviéndose en su pecho, una mezcla de vergüenza, duda y rabia. Quiso defender su semilla, pero ¿cómo podía defender algo que ni siquiera podía ver? «Diferentes plantas crecen a diferentes velocidades», dijo, repitiendo algo que había escuchado de su abuela, aunque no estaba completamente segura de lo que significaba. Vera se encogió de hombros. «Suena a excusa. Yo nunca esperaría tanto por algo. Si algo no funciona rápido, lo reemplazo. Para eso sirve la vida, ¿no? Para obtener lo que quieres cuando lo quieres». Después de que Vera se fue, Lía se quedó allí sentada, mirando su parcela de tierra. Las palabras de la niña habían plantado algo en ella. La duda. ¿Y si Vera tenía razón? ¿Y si estaba perdiendo su tiempo? ¿Y si la paciencia era solo otra palabra para la estupidez? Esa noche confrontó a su abuela. «Abuela, ¿por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué mi semilla no puede crecer rápido como las flores de la mamá de Vera?». La anciana estaba sentada en su mecedora favorita, tejiendo algo con lana color marfil. Sus manos se movían con un ritmo hipnótico, constante, paciente. «Ven aquí, pequeña jardinera», dijo, haciendo un gesto para que Lía se sentara a sus pies. Lía obedeció, y la abuela comenzó a hablar con esa voz, que era como miel sobre heridas. Hace mucho tiempo, en un bosque muy antiguo, crecían dos tipos de plantas. Las primeras eran flores silvestres, hermosas y brillantes. Brotaban rápidamente después de cada lluvia, cubrían el suelo del bosque con colores espectaculares. Vivían intensamente durante unas semanas, y luego se marchitaban y desaparecían. Las segundas eran semillas de roble. Tardaban años, décadas incluso, en convertirse en árboles. Pasaban temporadas enteras siendo apenas un brote frágil. La gente que caminaba por el bosque apenas las notaba, ocupados admirando las flores brillantes. Pero llegó un año de sequía terrible. Las flores, con sus raíces superficiales, fueron las primeras en morir. El bosque se volvió marrón y seco.
Pero los robles, esos árboles que habían invertido años desarrollando raíces profundas, sobrevivieron. No solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en refugio para los animales, en fuente de sombra para nuevas plantas, en pilares del ecosistema entero. Lía escuchaba, hipnotizada. Las flores eran hermosas, mi amor. Nadie lo niega, pero su belleza era efímera. Los robles son legados, son promesas cumplidas a través del tiempo, son paciencia convertida en grandeza. ¿Mi semilla es un roble?, preguntó Lía, con los ojos brillantes. La abuela sonrió. Tu semilla es lo que tú decidas nutrir. Si la abandonas porque no ves resultados inmediatos, nunca sabrás qué milagro contenía. Pero si le das tiempo, si la cuidas incluso cuando no ves nada, si confías en el proceso invisible, entonces sí, podría convertirse en algo que dure más que tú, algo que importe. Aquí yace una verdad que nuestra era ha olvidado casi por completo, que el valor de algo no se mide por la velocidad de su manifestación, sino por la profundidad de sus raíces. Vivimos en la cultura de las flores silvestres. Todo debe ser rápido, visible, impresionante de inmediato. Una publicación en redes sociales debe obtener likes instantáneos o se considera un fracaso. Una relación debe ser emocionante desde el primer día o se descarta. Un proyecto debe mostrar resultados inmediatos o se abandona. Una transformación personal debe ocurrir en 30 días o nos declaramos incapaces. Hemos confundido velocidad con valor, inmediatez con importancia, lo viral con lo vital. Pero las cosas que realmente transforman una vida, el amor profundo, la maestría verdadera, la sabiduría ganada, el carácter forjado, todas requieren algo que hemos empezado a considerar casi una maldición: tiempo. Tiempo para desarrollar raíces, tiempo para fortalecerse en la oscuridad, tiempo para convertir lo superficial en sustancial. La semilla de Lía estaba enseñándole algo que los antiguos sabían intuitivamente, que toda verdadera grandeza comienza con un periodo de invisibilidad. El bambú pasa años desarrollando su sistema de raíces antes de crecer un solo centímetro sobre la tierra. Luego, en cuestión de semanas, puede crecer 30 metros. Pero esos años de aparente inactividad no fueron tiempo perdido. Fueron la inversión que hizo posible el milagro posterior. Tu vida funciona de la misma manera. Esos periodos donde sientes que no estás progresando, donde parece que nada está cambiando, donde tus esfuerzos parecen invisibles e inútiles, esos son tus momentos de raíz. Estás creciendo hacia adentro, hacia abajo, hacia la profundidad. Estás construyendo la infraestructura invisible que algún día sostendrá tu florecimiento. Pasó un mes, luego otro. El verano comenzó a ceder ante el otoño y las hojas de los árboles empezaron a cambiar de verde a oro, de oro a carmesí. Lía seguía cuidando su parcela de tierra con una devoción que sorprendía incluso a su abuela. Otros niños del vecindario habían plantado cosas también, inspirados inicialmente por el ejemplo de Lía, pero uno por uno habían abandonado sus proyectos cuando no vieron resultados rápidos. Sus parcelas ahora eran solo tierra descuidada, invadida por malezas. Solo Lía permanecía, cada mañana, antes de la escuela, cada tarde, al regresar. Allí estaba, arrodillada junto a su pequeño cuadrado de tierra, regando, limpiando, esperando. ¿No te cansas?, le preguntó su madre una tarde, observándola desde la ventana de la cocina. A veces, admitió Lía, pero la abuela dice que el cansancio es parte del proceso, que las cosas que valen la pena siempre requieren que sigamos adelante, incluso cuando estamos cansados.
Su madre intercambió una mirada con la abuela, quien estaba pelando patatas en el fregadero. Había orgullo en esos ojos ancianos. La niña estaba aprendiendo, pero la verdadera prueba aún no había llegado. Llegó una noche de tormenta. No una tormenta cualquiera, sino de esas que parecen querer desmontar el mundo y reconstruirlo desde cero. El viento aullaba como un animal salvaje. La lluvia golpeaba las ventanas con furia. Los truenos sacudían los cimientos de la casa. Lía estaba en su cama, incapaz de dormir, pensando en su semilla. Ahí fuera, bajo toda esa violencia del cielo, estaba su pequeña parcela de tierra, indefensa, vulnerable. No pudo soportarlo más. Se levantó de la cama, se puso las botas de lluvia y salió corriendo hacia el jardín, ignorando los gritos de su madre. La lluvia la empapó instantáneamente. El viento casi la derribó, pero siguió adelante hasta que llegó a su pequeño jardín y se arrodilló en el lodo, tratando de proteger su parcela de tierra con su propio cuerpo, como si pudiera detener la tormenta con su voluntad. Su abuela apareció momentos después, cubriéndola con un paraguas grande. «Se va a perder», gritó Lía sobre el rugido de la tormenta. «Todo mi trabajo se va a perder». La abuela se arrodilló junto a ella en el lodo, sin importarle sus rodillas ancianas o su vestido empapado. «Escúchame bien, pequeña jardinera», dijo, su voz apenas audible sobre el estruendo. «Las tormentas no vienen a destruir, vienen a probar, a fortalecer. Las raíces que se desarrollan en paz son débiles, pero las raíces que sobreviven tormentas, esas se vuelven inquebrantables». «¿Cómo sabes que sobrevivirá?», lloró Lía. «Porque le diste raíces, porque durante todos estos meses, mientras otros abandonaban, tú seguiste nutriendo. Cada gota de agua que vertiste, cada momento que pasaste cuidando, se convirtió en fuerza subterránea. Tu semilla tiene raíces ahora, Lía, raíces que tú ayudaste a crear. La tormenta no puede alcanzarlas». Permanecieron allí, abuela y nieta, arrodilladas en el lodo bajo el cielo furioso, hasta que Lía finalmente permitió que la llevaran de vuelta a casa. Esa noche, empapada y temblando, envuelta en mantas junto al fuego, Lía lloró. Lloró por su semilla, por todo su esfuerzo, por los meses de espera que quizás habían sido en vano. «¿Por qué es tan difícil?», preguntó entre sollozos. «¿Por qué no puede ser fácil?». Su abuela la sostuvo, meciéndola suavemente. «Porque las cosas fáciles no nos transforman, mi amor. Solo las cosas difíciles tienen ese poder. Tú crees que estás aprendiendo sobre una semilla, pero la verdad es que la semilla te está enseñando sobre ti misma. Te está enseñando que eres capaz de compromiso, de constancia, de fe en lo invisible, de amor que persiste incluso cuando no ve resultados. ¿Y si después de todo esto no crece nada?», susurró Lía. La abuela guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «Entonces habrás aprendido la lección más importante de todas, que el crecimiento verdadero no está en lo que florece, sino en quien te conviertes mientras cuidas. Tú ya no eres la misma niña que plantó esa semilla hace meses. Ya has crecido, ya has florecido». La tormenta pasó. La mañana amaneció limpia y brillante, como si el mundo hubiera sido lavado y renovado. Lía salió corriendo al jardín apenas despertó, con el corazón en la garganta, temiendo lo peor. Su pequeña parcela había sido golpeada duramente. Parte de la tierra había sido arrastrada por la lluvia. Había ramas caídas alrededor, pero cuando se arrodilló para examinarla más de cerca, su corazón dio un salto. Allí, apenas visible, asomando de la tierra húmeda, había un pequeño brote verde, frágil, diminuto,
pero innegablemente vivo. «¡Abuela! ¡Abuela!», gritó Lía, con una alegría tan pura que parecía contener toda la luz del mundo. La anciana llegó, moviéndose más rápido de lo que Lía la había visto moverse en años, y juntas se arrodillaron ante el milagro de ese brote diminuto. «Lo logró», susurró Lía, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sobrevivió a la tormenta y ahora está aquí». «No solo sobrevivió», corrigió la abuela suavemente. «La tormenta fue el último empujón que necesitaba. A veces, pequeña, lo que parece querer destruirnos es exactamente lo que necesitamos para finalmente emerger». Lía tocó el brote con un dedo, tan gentil como si estuviera acariciando algo sagrado. Y en cierto modo lo era, porque ese brote representaba algo más grande que sí mismo. Representaba la victoria de la persistencia sobre la duda, de la fe sobre el miedo, del tiempo sobre la impaciencia. Pero si Lía pensaba que su prueba había terminado, estaba equivocada. En muchos sentidos, apenas estaba comenzando, porque ahora que podía ver su planta, una nueva forma de impaciencia se apoderó de ella. Ya no era la impaciencia de querer que algo apareciera, sino la impaciencia de querer que creciera más rápido. Cada día medía el brote, literalmente, con una regla, y cada día se frustraba porque parecía crecer tan lentamente, milímetro a milímetro, tan gradual que era casi imperceptible. «¿Por qué no crece más rápido ahora que está fuera de la tierra?», preguntó a su abuela. «Ya puede ver el sol, ya tiene todo lo que necesita». La abuela sonrió con esa expresión que Lía había llegado a reconocer como el preludio a una lección importante. «Ven conmigo», dijo. La llevó a la biblioteca de la casa, una habitación que olía a papel viejo y sabiduría acumulada. De un estante alto, la abuela sacó un libro grande y antiguo, con páginas amarillentas y una cubierta de cuero gastada. «Este libro», dijo, abriéndolo cuidadosamente, «perteneció a tu bisabuelo. Era jardinero como yo, como tú estás aprendiendo a ser. Mira». Las páginas contenían dibujos detallados de plantas en diferentes etapas de crecimiento. Pero lo que captó la atención de Lía fueron las notas escritas a mano en los márgenes, en una caligrafía elegante y antigua. Una nota en particular decía: «La tentación del jardinero impaciente es tirar de la planta para hacerla crecer más rápido, pero lo único que logra es arrancar las raíces y destruir lo que está tratando de apurar». «Ah, ¿entiendes lo que esto significa?», preguntó la abuela. Lía asintió lentamente, aunque no estaba completamente segura. «Significa que hay una diferencia entre cuidar y controlar, entre nutrir y forzar. Tú has hecho tu parte. Plantaste la semilla, la regaste, la protegiste, pero el crecimiento en sí mismo no es algo que puedas controlar. Es algo que debes permitir». «Pero quiero ayudarla», protestó Lía, «y lo estás haciendo. Pero ayudar no significa acelerar. Ayudar significa crear las condiciones adecuadas y luego confiar». Esa palabra de nuevo, confiar. Lía estaba empezando a entender que la paciencia no era solo esperar, sino esperar con fe, con confianza en un proceso que era más sabio que su propia urgencia. Los días continuaron su marcha inevitable. El pequeño brote se convirtió en un tallo. El tallo desarrolló hojas. Eran hojas pequeñas, delicadas, pero perfectas en su forma. Lía las observaba durante horas, maravillada por la geometría de la naturaleza, por cómo cada vena en la hoja parecía diseñada con propósito. Pero incluso mientras aprendía a apreciar cada pequeño cambio, una parte de ella seguía impaciente. Quería ver la planta completamente crecida, quería ver las flores, quería el resultado final.
Un día, mientras estaba en la escuela, una compañera llamada Marta le mostró una foto en su teléfono. Era una planta de plástico, perfecta en cada detalle, con flores brillantes que nunca se marchitarían. «Mira», dijo Marta, «mi mamá la compró ayer. Es mejor que las plantas reales porque no tienes que cuidarla. Siempre se ve perfecta, nunca se muere». Lía miró la foto y sintió algo extraño en su estómago. Admiración, mezclada con algo más oscuro. Envidia, duda, pero no es real, dijo finalmente. Marta se encogió de hombros. ¿Y qué? Se ve real. Y eso es lo único que importa, ¿no? El resultado. Esa noche, Lía no pudo dejar de pensar en esas palabras. ¿Era cierto? ¿Solo importaba el resultado? Si ese fuera el caso, ¿por qué se sentía tan apegada a su pequeña planta, que ni siquiera había florecido todavía? ¿Por qué sentía que su planta era más valiosa que 1000 plantas de plástico perfectas? Se lo preguntó a su abuela. La anciana estaba cocinando, removiendo una olla de sopa con movimientos lentos y meditativos. «Dime algo, Lía. Cuando comes esta sopa que he estado cocinando durante horas, ¿podría reemplazarla con sopa instantánea de un paquete? ¿Sabría igual?» «No», admitió Lía. «Tu sopa es diferente. Sabe no sé, a cuidado, a tiempo». «Exacto, sabe a proceso, y el proceso es donde está el significado. La planta de plástico de tu amiga puede parecer perfecta, pero no tiene historia, no tiene alma. No transformó a nadie en el proceso de su creación porque no hubo proceso. Fue manufacturada, no cultivada». «¿Y eso importa?», preguntó Lía, aunque ya conocía la respuesta en su corazón. «Importa todo. Verás, mi amor, vivimos en un mundo que valora los atajos, que quiere el resultado sin el viaje, el destino sin el camino. Pero la verdad es que no existe tal cosa. El camino es el destino, el proceso es el punto». La abuela se sentó junto a Lía, tomando sus manos pequeñas entre las suyas, grandes y callosas. «Tu planta te está enseñando algo que la mayoría de la gente nunca aprende, que el valor de algo no está solo en lo que se convierte, sino en lo que requiere para llegar allí, en el cuidado invertido, en la atención prestada, en la paciencia cultivada, en la transformación del jardinero tanto como del jardín. Aquí está el corazón del conflicto que todos enfrentamos en esta vida acelerada, el choque entre la gratificación instantánea y el crecimiento genuino, entre lo manufacturado y lo cultivado, entre lo rápido y lo profundo. Nuestra cultura nos vende constantemente la mentira de que podemos tener los frutos sin plantar las semillas, que podemos obtener maestría sin práctica, sabiduría sin experiencia, amor sin vulnerabilidad, transformación sin incomodidad. Nos prometen versiones instantáneas de todo, cuerpos transformados en 30 días, riqueza en 3 pasos simples, iluminación espiritual en un retiro de fin de semana. Y cuando estas promesas inevitablemente fallan, cuando descubrimos que la transformación real requiere tiempo, esfuerzo y paciencia, nos sentimos estafados, engañados, como si la vida nos hubiera hecho una promesa que no cumplió. Pero la vida nunca prometió que el crecimiento sería rápido, solo prometió que sería posible. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El psicólogo Carl Jung una vez escribió: «No hay nacimiento de conciencia sin dolor». Estaba hablando del proceso mediante el cual nos convertimos en quienes realmente somos. Cómo trascendemos las versiones limitadas de nosotros mismos que el mundo nos ha vendido. Y ese proceso, ese nacimiento, requiere paciencia. Requiere que soportemos la incomodidad de la transformación.
que permanezcamos en el capullo incluso cuando cada fibra de nuestro ser quiere romperlo prematuramente, que confiemos en que el tiempo está trabajando a nuestro favor, incluso cuando se siente como un enemigo. Lía estaba aprendiendo esto en su cuerpo, no solo en su mente. Cada mañana, cuando se arrodillaba junto a su planta y notaba cambios casi imperceptibles, estaba entrenando su alma para ver lo que el ojo apresurado siempre extraña, que el crecimiento es un proceso continuo, no un evento singular. Pasaron las semanas. Octubre dio paso a noviembre. El aire se volvió frío. Muchas de las plantas en el vecindario comenzaron a marchitarse, preparándose para el invierno. Pero la planta de Lía, aún pequeña, aún frágil en apariencia, continuaba creciendo, lentamente, constantemente, como si supiera algo que Lía aún estaba aprendiendo, que la verdadera fortaleza no viene de crecer rápido, sino de crecer profundo. Un día, una vecina mayor se detuvo mientras Lía estaba cuidando su planta. «Esa va a ser una planta de cerezo», dijo la mujer, con algo parecido a la admiración en su voz. «No lo sabías, ¿verdad?». Lía negó con la cabeza. Su abuela nunca le había dicho qué tipo de semilla era. «Los cerezos tardan años en florecer», continuó la mujer. «Años de cuidado antes de que veas una sola flor. Mucha gente se rinde. Pero si tienes paciencia, si tienes paciencia, algún día te dará las flores más hermosas que hayas visto jamás, flores que valdrán cada momento de espera». Después de que la mujer se fue, Lía se quedó mirando su planta con nuevos ojos. Un cerezo, años de espera, y solo entonces, si tenía paciencia, flores. Una parte de ella quiso rendirse en ese mismo momento. Años. Ella tenía 7. ¿Cómo podía esperar años? Corrió hacia su abuela, lágrimas de frustración rodando por sus mejillas. «Me dijiste que aprendería. Me dijiste que si cuidaba la semilla, crecería. Pero la vecina dice que tardará años en florecer». «Años, abuela. No puedo esperar años». La abuela no respondió inmediatamente. En cambio, tomó la mano de Lía y la llevó a una ventana que daba al patio trasero. Allí, majestuoso y antiguo, se alzaba un cerezo enorme, sus ramas desnudas por el otoño pero nobles en su postura. «Ese árbol», dijo la abuela suavemente, «lo planté cuando tenía tu edad, 7 años, y sí, tardó años en florecer. Años durante los cuales muchas veces dudé, me frustré, quise rendirme, pero cada primavera, cuando ese árbol se cubre de flores, cuando su belleza transforma todo el jardín, cuando sus pétalos caen como nieve rosada, en esos momentos, cada año de espera se siente como un regalo que me di a mí misma cuando era niña». Señaló hacia el árbol. «Tú plantaste ese árbol para ti misma, Lía, para la Lía futura, para la joven que serás, para la mujer en la que te convertirás. Es un regalo a través del tiempo. Y sí, requerirá paciencia, requerirá fe, requerirá que cuides algo incluso cuando no ves recompensas inmediatas. Pero esas son exactamente las cosas que te convertirán en alguien extraordinario». Lía miró el árbol antiguo, imaginando a su abuela a su edad, pequeña y llena de dudas, cuidando un pequeño brote no muy diferente del suyo, e imaginó su propio futuro, de pie bajo las flores de su propio cerezo, agradeciendo a su yo de 7 años por no rendirse. «¿Cómo supe que valía la pena?», preguntó en voz baja. «No lo sabía», admitió la abuela. «Esa es la naturaleza de la fe. Es hacer algo incluso cuando no tienes garantías. Es plantar semillas para árboles bajo cuya sombra quizás nunca te sientes. Es confiar en que el acto de cuidar algo más grande que tú, algo que sobrevivirá más que tú, tiene un valor propio». Algo cambió en Lía después de esa conversación.
No fue un cambio dramático, no fue una revelación súbita, fue más sutil que eso, más profundo. Fue como si algo dentro de ella se asentara, como si una parte agitada de su alma encontrara finalmente paz. Dejó de medir su planta todos los días, dejó de compararla con las plantas de otros, dejó de obsesionarse con cuándo florecería. En cambio, comenzó a disfrutar el proceso en sí mismo, el ritual de regar cada mañana, la quietud de arrodillarse junto a la tierra, la sensación de conexión con algo más grande que ella misma. Un día de diciembre, mientras cuidaba su planta, que ahora tenía varios centímetros de altura y hojas verdes resistentes, su madre la observó desde la ventana. «Ha cambiado», le dijo a la abuela, quien estaba tejiendo junto a la chimenea. «Sí», asintió la anciana, «ya no está esperando, está viviendo». Y esa era la diferencia, ¿no? Entre esperar que la vida comience cuando algo futuro suceda y vivir plenamente en el presente mientras nutres ese futuro. Lía había descubierto lo que los antiguos sabios siempre supieron, que la paciencia no es la ausencia de deseo, sino la presencia de paz en medio del deseo. No es no querer nada, sino querer algo mientras simultáneamente estás completo sin ello. El invierno llegó en serio. Nieves cubiertas el jardín. Muchas noches, Lía se preocupaba por su pequeño árbol, expuesto al frío, pero su abuela le enseñó a cubrirlo con arpillera, a proteger sus raíces con mantillo, a confiar en que la naturaleza había diseñado a los árboles para sobrevivir inviernos mucho más duros que este. Todo lo vivo necesita períodos de dormancia, explicó la abuela. Períodos donde parece que nada está pasando, donde el crecimiento se detiene, pero no se detiene realmente, solo se vuelve invisible de nuevo. El árbol está descansando, reuniendo fuerzas para la próxima explosión de crecimiento en primavera. ¿Las personas también tienen inviernos?, preguntó Lía. La abuela sonrió. Oh, sí, todos tenemos inviernos. Momentos donde sentimos que no estamos creciendo, que no estamos avanzando, donde la vida se siente estancada. Pero esos son nuestros períodos de integración, de procesamiento, de fortalecimiento interno. Son tan necesarios como la primavera. Esa fue una revelación para Lía. La idea de que los períodos de aparente estancamiento no eran fracasos, sino fases necesarias, que podía ser paciente consigo misma de la misma manera que había aprendido a ser paciente con su árbol. El invierno pasó lentamente. Hubo días difíciles, días donde Lía estaba segura de que su árbol había muerto, que todo había sido en vano. Pero cada vez que sentía esa duda, recordaba las palabras de su abuela. La ausencia de evidencia visible no es evidencia de ausencia. Y entonces, un día a fines de febrero, cuando el invierno comenzaba a aflojar su agarre, Lía notó algo. Pequeños bultos en las ramas de su árbol. Yemas, potencial comprimido, promesa contenida. No eran flores todavía. Ni siquiera estaba segura de que llegarían a serlo este año. Pero eran señales, indicios de que su árbol estaba vivo, que estaba preparándose, que en algún momento futuro, cuando el tiempo fuera el correcto, florecería. Llamó a su abuela para mostrárselas. La anciana se arrodilló junto al pequeño árbol, observando las yemas con ojos que habían visto este milagro 1000 veces, pero que nunca perdían su capacidad de asombro. «¿Ves?», dijo suavemente, «el árbol sabe algo que nosotros a menudo olvidamos. Sabe que no puedes forzar el florecimiento. Solo puedes crear las condiciones y luego permitir. El árbol no se preocupa por cuándo florecerá. Simplemente continúa siendo árbol, haciendo el trabajo de árbol, confiando en su propia naturaleza.
Ojalá yo pudiera ser así, suspiró Lía. Pero ya lo eres, dijo la abuela, girándola para mirarla directamente a los ojos. ¿No lo ves? Has pasado meses cuidando este árbol, meses durante los cuales otros niños se rindieron, se aburrieron, perdieron interés. Pero tú continuaste, no porque vieras resultados inmediatos, sino porque algo en ti comprendió que el cuidado en sí mismo tiene valor, que el proceso es sagrado, que la paciencia es una forma de amor. Lágrimas brotaron de los ojos de Lía, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de ver algo sobre sí misma que había estado allí todo el tiempo, pero que nunca había podido nombrar. Yo también he crecido, ¿verdad?, susurró. Oh, mi pequeña jardinera, dijo la abuela abrazándola. Has crecido más que tu árbol, has desarrollado raíces de carácter, has florecido en paciencia, te has convertido en alguien que puede comprometerse con algo más grande que ella misma. Y esa es la persona más hermosa que puedes ser. Marzo llegó. Las yemas se hincharon más. Lía las observaba cada día, fascinada por la lenta transformación. Ahora podía ver el color dentro de ellas, un rosa pálido que prometía belleza futura. Una mañana de abril, Lía despertó con el canto de los pájaros. Algo en la luz le pareció diferente. Se levantó de la cama y corrió a la ventana. Su árbol, su pequeño cerezo que había cuidado durante casi un año entero, estaba cubierto de flores. No muchas, era joven todavía, pero las flores que tenía eran perfectas, delicadas, de un rosa tan suave que parecía hecho de luz del amanecer. Bajó corriendo las escaleras, descalza y en pijama, y salió al jardín. Se quedó de pie frente a su árbol, con las manos sobre la boca, abrumada por la belleza, por la imposibilidad hecha posible, por el milagro ordinario del crecimiento. Su abuela apareció detrás de ella, envolviendo una manta sobre sus hombros. «¿Valió la pena, verdad?», preguntó la anciana. Lía no podía hablar, solo asintió, mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Pero lo que la abrumaba no eran solo las flores, era el reconocimiento de que cada momento de duda, cada día de cuidado paciente, cada instante de querer rendirse pero no hacerlo, todo eso estaba contenido en esas flores. Eran el resultado, sí, pero también eran el testimonio, la prueba de que ella había sido capaz de algo extraordinario, había tenido fe en lo invisible. ¿Sabes cuál es la verdadera lección?, preguntó la abuela. No es que la paciencia produzca flores, es que mientras esperabas las flores, te convertiste en jardinera. Mientras cuidabas el árbol, cultivaste tu propia alma. Las flores son hermosas, sí, pero la persona en la que te has convertido, esa es la verdadera floración. Aquí está el secreto que Lía descubrió, el secreto que cambia todo cuando finalmente lo comprendes. La paciencia no es una herramienta para obtener lo que quieres, es la transformación que ocurre mientras esperas. Pensamos en la paciencia como un medio para un fin. Sé paciente y eventualmente obtendrás tu recompensa, pero esa es una comprensión superficial. La verdadera paciencia es su propia recompensa, porque cambia quién eres. Cuando aprendes a ser paciente, desarrollas la capacidad de encontrar paz en medio de la incertidumbre, la fortaleza para persistir cuando otros se rinden, la sabiduría para distinguir entre lo urgente y lo importante, la humildad para reconocer que no controlas el tiempo, la fe para confiar en procesos que no puedes ver. Estas no son pequeñas cosas, son las cualidades que definen a las almas más profundas, a los seres más íntegros, a las vidas más significativas.
El filósofo Friedrich Nietzsche escribió: «La verdadera madurez consiste en haber reencontrado la seriedad con la que jugábamos cuando éramos niños». Lía había reencontrado eso. Había traído a su cuidado del árbol la misma seriedad sagrada con la que los niños abordan el juego. Completa, absorta, sin preocuparse por resultados futuros, simplemente presente en el acto mismo. Y en ese proceso había aprendido algo que transformaría el resto de su vida: que puedes confiar en el tiempo, que el tiempo no es tu enemigo sino tu aliado, que las cosas buenas requieren tiempo no porque el universo sea cruel, sino porque el tiempo es el ingrediente esencial en toda transformación verdadera. Las semanas siguientes fueron mágicas. El árbol de Lía floreció plenamente. Los vecinos venían a verlo, asombrados de que algo tan joven pudiera producir algo tan hermoso. Querían saber su secreto. «Paciencia», decía Lía simplemente. Y aunque era una palabra que todos conocían, cuando salía de sus labios de 8 años, parecía contener océanos de significado que no podían captar completamente. Otros niños, inspirados de nuevo, quisieron plantar sus propios árboles, pero Lía notó algo. Muchos de ellos querían los resultados sin el proceso. Querían plantar semillas de plantas de crecimiento rápido. Querían resultados visibles en semanas, no años. «Tu camino es diferente», le dijo su abuela cuando Lía mencionó esto. «No puedes forzar a otros a aprender lo que tú aprendiste. Cada persona debe descubrir el valor de la paciencia en su propio tiempo. Tu trabajo no es enseñarles. Tu trabajo es ser un ejemplo viviente. Y lo eres». El verano llegó. Las flores del cerezo se convirtieron en frutos pequeños, apenas comestibles todavía, pero prometedores. Lía los cuidó con la misma devoción que había mostrado durante todo el proceso. Un día, mientras estaba sentada bajo su árbol, que aún era pequeño, apenas le daba sombra, pero estaba vivo, estaba creciendo. Una niña nueva del vecindario se acercó. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el árbol. «Es un cerezo», dijo Lía. «Lo planté hace casi un año». «¿Un año? ¿Y solo ha crecido eso?». La niña parecía decepcionada. Lía sonrió. Hace un año, ella habría sentido lo mismo, pero ahora sabía algo que esta niña aún no había aprendido. «Sí», dijo, «solo esto, pero solo esto incluye raíces que van profundo en la tierra. Incluye la capacidad de sobrevivir tormentas. Incluye flores que son más hermosas porque tuvieron que esperar para florecer. Y sobre todo, incluye la transformación de la persona que lo cuidó». La niña la miró confundida. «Algún día lo entenderás», dijo Lía, y no había condescendencia en su voz, solo una comprensión gentil. «Cuando estés lista para plantar algo que requiera más que unas pocas semanas de atención, cuando estés dispuesta a comprometerte con algo que no verás completo de inmediato, entonces lo entenderás». Esa noche, Lía estaba ayudando a su abuela a preparar la cena cuando la anciana le preguntó: «¿Qué has aprendido realmente de todo esto?». Lía pensó cuidadosamente antes de responder. Era una pregunta que merecía una respuesta honesta. «Aprendí que la paciencia no es solo esperar, es creer en algo que no puedes ver todavía. Es cuidar algo incluso cuando no tienes garantías. Es encontrar alegría en el proceso, no solo en el resultado. Y aprendí que el tiempo no es mi enemigo. Es el espacio donde ocurren los milagros». La abuela dejó lo que estaba haciendo y abrazó a Lía fuertemente. «Mi pequeña jardinera», susurró, «has aprendido en 8 años lo que muchas personas nunca aprenden en toda una vida. Has descubierto que la verdadera paciencia es una forma de amor. Amor por el proceso,
amor por el crecimiento, amor por el misterio de cómo las cosas pequeñas se convierten en cosas grandes cuando se les da tiempo y cuidado. El otoño regresó. El cerezo de Lía perdió sus hojas, preparándose para otro invierno. Pero Lía ya no se preocupaba. Sabía que esto era parte del ciclo. Sabía que el árbol no estaba muriendo, solo descansando. Y ella también había aprendido a descansar, a honrar los ritmos naturales de crecimiento y quietud, de florecimiento y dormancia, de acción y paciencia. En la escuela era diferente ahora. Mientras otros niños se frustraban cuando las cosas no salían perfectas de inmediato, cuando los proyectos requerían tiempo, cuando el aprendizaje era lento, Lía permanecía tranquila, porque sabía algo que ellos aún no sabían, que el crecimiento verdadero siempre es gradual. Un día, su maestra le asignó un proyecto que tomaría todo el semestre. Muchos de sus compañeros se quejaron. Es demasiado tiempo. Nunca lo terminaremos. Quiero hacerlo ahora y terminar. Pero Lía sonrió, porque ahora veía el proyecto no como una carga, sino como una oportunidad. Una oportunidad para plantar una semilla de esfuerzo y verla crecer lentamente en algo hermoso. La paciencia es mi superpoder, le dijo a un compañero que estaba particularmente frustrado. ¿Qué quieres decir?, preguntó él. Quiero decir que puedo disfrutar el viaje, no solo el destino. Puedo encontrar alegría en hacer las cosas bien, no solo en terminarlas rápido. Puedo confiar en que si pongo el esfuerzo, día tras día, eventualmente crearé algo que vale la pena, igual que mi árbol. El chico la miró escéptico. Eso suena aburrido. Lía se encogió de hombros. Entonces, no has descubierto el secreto todavía. ¿Qué secreto? Que la paciencia no te hace más lento, te hace más profundo. Y la profundidad es donde está la verdadera magia. Los años pasaron. Lía creció, y su cerezo creció con ella. Cada primavera florecía un poco más abundantemente. Cada verano daba un poco más de fruta. Cada otoño, sus hojas caían en un espectáculo más glorioso de color. Y cada invierno, Lía se sentaba junto a la ventana, mirando las ramas desnudas, recordando a la niña de 7 años que casi se rinde, agradecida de no haberlo hecho, agradecida por cada momento de duda que superó, agradecida por la abuela que le enseñó a ver la paciencia no como una debilidad, sino como una sabiduría. Cuando Lía tenía 17 años, 10 años después de plantar su semilla, se sentó bajo su cerezo, que ahora era lo suficientemente grande como para ofrecer sombra verdadera, y escribió en su diario: la paciencia no es la habilidad de esperar, es la capacidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Es la fortaleza para continuar nutriendo algo incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es la sabiduría para confiar en procesos que son más antiguos y más sabios que tu propia urgencia. Y sobre todo, es el reconocimiento de que tú también eres una semilla plantada en el jardín del tiempo y que tu florecimiento llegará cuando estés verdaderamente lista, no cuando simplemente lo desees. Su abuela, ahora más anciana pero no menos sabia, leyó estas palabras y lloró lágrimas de orgullo. La lección fue recibida. Susurró: la semilla que planté en ti ha florecido, porque eso es lo que la paciencia hace. Se transmite de generación en generación, no como una regla, sino como una sabiduría vivida, como un regalo que das hacia adelante, sabiendo que algún día alguien más lo necesitará tanto como tú. Hoy, mientras termina esta historia, mira tu propia vida. ¿Qué semillas has plantado? ¿Qué estás nutriendo que aún no ha florecido?
¿Qué parte de ti necesita la paciencia que Lía aprendió en aquel jardín hace mucho tiempo? Porque el secreto de la paciencia no es que hace que las cosas sucedan más rápido, es que te transforma en el tipo de persona que puede crear cosas que duran, que puede construir legados, que puede amar profundamente porque entiende que el amor verdadero requiere tiempo, que puede perseguir sueños grandes porque sabe que los sueños grandes requieren paciencia grande. La niña descubrió el secreto de la paciencia, pero el secreto no estaba en el árbol, estaba en ella, en su capacidad de cuidar, de creer, de persistir, de confiar, y ese secreto está en ti también, esperando ser descubierto, esperando ser honrado, esperando transformarte de la misma manera que transformó a Lía. Todo lo que necesitas es plantar una semilla, nutrirla y creer en el poder sagrado del tiempo para convertir lo pequeño en magnificente, lo invisible en evidente, lo paciente en poderoso. El jardín te está esperando, la semilla está en tu mano y el tiempo es tu aliado más grande si tan solo aprendes a confiar en él. Esta es la historia de la niña que descubrió el secreto de la paciencia. Pero realmente es tu historia también, porque todos somos jardineros de nuestras propias almas, plantando semillas de quien queremos ser, nutriendo sueños que aún no podemos ver, esperando flores que solo el tiempo puede revelar. Y en esa espera, en esa paciencia, en ese cuidado constante y amoroso de lo que aún no es, pero algún día será, ahí es donde nos convertimos en quienes realmente somos.